Esperamos unos minuticos. Mientras esperamos unos minuticos que se nos conecten los demás compañeros, ¿me pueden, porfa, confirmar por el chat si se me escucha bien? Perfecto, chicos. Entonces esperemos unos minuticos. Empezamos a la misma hora de ayer, ¿ok? Con el fin de que se nos vayan conectando los demás. Ok, buenas tardes para todos. Bienvenidos a la sesión número 2 del Diplomado de Derecho Laboral Básico, pues para las personas que no ostentan el título de abogado, ¿verdad? Hoy vamos a iniciar, como lo dice acá nuestra presentación, con el tema del contrato de trabajo. Ay, perdón, dejé de compartir. Del contrato de trabajo, ¿ok? Entonces, podemos decir o con qué podemos empezar? El contrato de trabajo constituye la piedra angular del derecho laboral como tal, ¿ok? Pues digamos que por medio de este se materializan las condiciones de la relación entre empleador y trabajador o empleado, ¿verdad? Digamos que este módulo tiene como propósito estudiar los elementos esenciales que configuran un contrato laboral, así como las principales modalidades contractuales reconocidas pues en la legislación colombiana y en Latinoamérica, ¿ok? Entonces digamos que de manera complementaria se realizará un ejercicio de derecho comparado pues en Latinoamérica, revisando las normas prácticas en países como México, Argentina, Chile, Perú, Venezuela, Costa Rica y Guatemala, ¿ok? Ello pues permitirá comprender similitudes, divergencias y tendencias regionales en torno a la estabilidad del empleo, digamos que la protección de derechos laborales y la regulación de contratos temporales o especiales. Lo que decíamos el día de ayer manifestábamos que a nivel latinoamericano el derecho laboral es casi que igual, o por no decir muy parecido. Ok, entonces digamos que en muchos países hemos adoptado la misma legislación y la modificamos para aplicarla a nuestro entorno social o cultural en el estado en que nos encontremos, ¿verdad? Pero nos daremos cuenta de que hay muchísimas similitudes, ¿ok? Entonces digamos que el objetivo general de este encuentro es reconocer y comprender las modalidades del contrato de trabajo en distintos ordenamientos latinoamericanos, identificando derechos y obligaciones de las partes y aplicando estos conocimientos a la solución de unos casos prácticos, ¿ok? Entonces, digamos, vamos a comenzar con Colombia, pero como les digo, vamos a hacer la comparación súper completa y qué, y si en algún momento tienen alguna duda, inquietud, sugerencia, me levantan la manito si quieren hablar o yo trato de estar pendiente del chat, por eso algunas veces digamos que interrumpo un poquito para estar pendiente del chat cuando veo que hay pues mensajitos nuevos. Entonces, digamos que antes de adentrarnos en los elementos esenciales del contrato de trabajo, es necesario resaltar la utilidad del derecho comparado, muchachos, que es lo que vamos a ver hoy. En materia laboral, observar cómo otros países latinoamericanos regulan el contrato de trabajo permite enriquecer la interpretación de las normas y evidenciar tanto tendencias comunes como prácticas innovadoras. Por ejemplo, vamos a ver ejemplos. En México, la Ley Federal del Trabajo establece de manera expresa que, sin importar la forma o denominación que se le dé al contrato, siempre que exista subordinación, se presume la existencia de una relación laboral. ¿Ok? En Argentina, la ley del contrato de trabajo parte del contrato por tiempo indeterminado como regla general y admite excepciones muy restringidas para contratos temporales. O sea, en Argentina, por regla general, los contratos son a tiempo indefinido, como decimos acá en Colombia, o indeterminado. En Chile, se introdujo un límite importante a la contratación a término fijo. Tras ¿en qué consiste digamos que este límite? Tras dos renovaciones, el contrato se convierte en indefinido salvo justificación objetiva. O sea, a mí yo firmo contrato por 6 meses, luego lo firmo otra vez por 6 meses, ya se entiende que pasan de ser de término fijo de los 6 meses a término indefinido, ¿ok? En Perú, el decreto legislativo 728 regula los llamados contratos modales que permiten contratación temporal bajo cláusulas taxativas. En Venezuela, la Ley Orgánica del Trabajo del 2012 establece un principio fuerte de estabilidad limitado
digamos que limitando de manera significativa las formas de contratación temporal. En Costa Rica, el Código de Trabajo promueve el contrato por tiempo indefinido y permite la contratación temporal solo en casos excepcionales. En Guatemala, el Código de Trabajo sigue una lógica similar, privilegiando el contrato indefinido y regulando de manera específica las modalidades temporales. Digamos que esos ejemplos nos muestran que aunque cada país tiene su propia regulación, existe una tendencia regional clara a nivel latinoamericano hacia la protección de la estabilidad y la lucha contra la precarización laboral. ¿Por qué? Porque todos los países que hemos nombrado están en pro o en busca de o defendiendo el contrato a término indefinido, ¿ok? Buscando qué? Estabilidad laboral para el trabajador o para el empleado, ¿ok? Entonces, elementos esenciales del contrato de trabajo, ¿cierto? ¿Qué podemos decir? Pues definimos el contrato en Colombia, la definición del contrato de trabajo la encontramos en el artículo 22 del Código Sustantivo del Trabajo, como aquel acuerdo por el cual una persona natural, o sea, nosotros, los ciudadanos, nos obligamos a prestar un servicio personal a otra bajo continua dependencia o subordinación y mediante remuneración. Entonces, que de esta definición, la voy a leer nuevamente. Una persona natural, así dice tal cual el artículo, una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra bajo continuada dependencia o subordinación y mediando una remuneración. Entonces, acá están las tres, digamos, los tres elementos básicos de los contratos en Colombia. ¿Ok? Entonces, digamos que la relación laboral existe o exige que sea el trabajador quien ejecute directamente la labor sin que pueda delegarla libremente. La Corte Suprema de Justicia ha resaltado que en este elemento implica ¿qué implica? La intangibilidad de la persona del trabajador, ¿cierto? Dado que la fuerza de trabajo es inseparable de quien la presta. Si yo, Catalina Bastida Rojas, estoy firmando el contrato laboral, yo, Catalina Bastida Rojas, debo prestar mis servicios. No es que yo voy y firmo el contrato, pero mando a otra persona a hacer lo que yo firmé, a cumplir con mis responsabilidades, ¿verdad? Eso es lo que, pues, nos dice el artículo. ¿Qué nos dice la doctrina? Este requisito excluye que se considere contrato de trabajo la simple obligación de entregar un resultado. Digamos que cuando se entiende que es propio de los contratos civiles como el de obra o servicio, ¿cierto? Entonces, derecho comparado. En México, acá tenemos el derecho comparado. Traté después que no me quedara tan grande la diapositiva. Entonces, en México nos dice que la relación existe siempre que haya prestación de un trabajo personal y subordinado sin importar el nombre que se le dé al contrato. ¿Ok? Entonces, independientemente del nombre o el título que tenga el contrato que se firmó, la relación existe siempre que haya prestación de un trabajo personal y subordinado. Cuando se refieren a personal es quien firma, es quien presta el servicio. Y subordinado es que el que está prestando el servicio pues tiene está subordinado a la persona, a su jefe. ¿Ok? Entonces, Argentina. ¿Qué decimos de Argentina? Argentina presume contrato laboral. ¿A qué? Toda prestación de servicio lícita y personal, salvo probar lo contrario. ¿Ok? Chile, el contrato supone la prestación de servicios personales bajo la subordinación y remuneración. Venezuela, se considera trabajador toda persona que preste servicios personales y subordinados a cambio de salario, incluso si no existe contrato escrito. Costa Rica, el contrato supone la prestación de servicios personales a cambio de una retribución. Guatemala, reconoce igualmente la prestación de servicios personales como elemento definitorio. ¿Ok? Entonces, digamos que en toda la región se mantiene la idea de que el trabajo debe ser personal e indelegable. Lo que decíamos, si yo, Pepito Pérez, firmo el contrato de trabajo, yo, Pepito Pérez, debo prestar el servicio y cumplir con las responsabilidades y obligaciones a las que me estoy acogiendo mediante la firma de mi contrato. ¿Estamos? Entonces, ¿quién firma es quien presta el servicio? A eso se refiere
Digamos, a eso nos referimos cuando decimos que el trabajo debe ser personal e indelegable. Entonces, la tendencia comparado, el derecho comparado es considerar que la mera prestación personal unida a la subordinación y remuneración basta para presumir la existencia de la relación laboral, incluso contra contratos disfrazados. Entonces, acá tenemos que tiene que ser personal e indelegable. Yo no puedo delegar lo que firmé. Yo no puedo decir, no, venga, yo firmo, pero entonces resulta que yo voy a delegar a Juanito a que vaya y preste los servicios. No, no se puede. Entonces, debe mediar subordinación y remuneración. Cuando convergen esas tres características principales, se entiende, se asume que se está hablando de contrato laboral. ¿Ok? Entonces, ¿qué entendemos por subordinación o dependencia? Digamos que ese es el elemento, la subordinación es el elemento diferenciador del contrato de trabajo. Se manifiesta en la facultad del empleador, escuchen bien, en la facultad del empleador de impartir órdenes, dirigir, controlar y sancionar al trabajador. Digamos que, y de igual manera aclaramos, ¿no? La subordinación no es absoluta, encuentra límites en la dignidad humana, la Constitución y las normas laborales, pero en un principio se manifiesta en la facultad del empleador de impartir órdenes, dirigir, controlar y sancionar al trabajador. Si yo ostento esas calidades, yo soy el superior jerárquico. ¿Estamos? Pues la Corte Suprema, en la sentencia 3073 del 2018 en Colombia, ha precisado que la subordinación incluye la potestad reglamentaria, disciplinaria y organizativa, pero no debe confundirse con una servidumbre o renuncia a la autonomía del trabajador. Claro, el trabajador tiene cierto tipo de independencia o cierto nivel hasta donde se lo tiene permitido la ley, pero de igual manera se acoge a lo que está estipulado en su trabajo, en su contrato laboral. Si yo, empleador, requiero que el trabajador venga aquí y se presente acá en las instalaciones de esta oficina de 8 de la mañana a 5 de la tarde, yo, empleador, tengo toda la potestad. Yo, empleador, es el que estoy requiriendo y estoy casi mandando sobre el horario que debe cumplir mi trabajador. Y desde que se encuentre dentro de lo estipulado en la ley, bienvenido sea, ¿ok? Entonces, en México, México habla no de, digamos que no de subordinación, sino de dependencia económica, ¿ok? Entonces, de subordinación jurídica y dependencia económica. Entonces, trabajador depende económicamente del empleador o del jefe o del patrón en México, ¿ok? Entonces, no se habla tanto de la subordinación, sino de la dependencia económica que ostenta el trabajador por parte del empleador, ¿ok? Entonces, la subordinación jurídica como núcleo del contrato, pero el factor más importante para México es la dependencia económica. Argentina. La jurisprudencia ha desarrollado criterios para identificar la subordinación. ¿Y cuáles son estos criterios? Dependencia técnica, económica y jurídica. Escuchen bien, ya Argentina incluye otros dos tipos de dependencia, técnica y jurídica. México solo le importa la dependencia económica. Acá ya vamos viendo diferencias, ¿cierto? Muy parecido, pero hay ciertas diferencias. Chile. Chile entiende subordinación como continuidad y habitualidad en el cumplimiento de órdenes del empleado. O sea, yo vengo cumpliendo las mismas órdenes de mi empleador de manera continua y habitual. Eso se entiende como subordinación para Chile. ¿Qué pasa con Perú? El Tribunal Constitucional resalta que la subordinación distingue el contrato laboral de la locación de servicios. ¿Ok? La subordinación como tal distingue al contrato laboral. El contrato laboral debe ser o debe participar la subordinación. Si no hay subordinación, para Perú no hay contrato laboral o de trabajo. En Venezuela, Costa Rica y Guatemala coinciden en la subordinación como nota característica, aunque en Venezuela digamos que se acentúa además el elemento de dependencia económica como lo hace en México.
pero para Venezuela, Costa Rica y Guatemala converge la misma situación que es la subordinación como característica principal del contrato de trabajo o de la relación laboral entre empleado y empleador. Entonces, digamos que la subordinación es el criterio universal para Latinoamérica que nos ayuda a diferenciar trabajo dependiente de autónomo en Latinoamérica. Pues en algunos países como Argentina y Perú han flexibilizado su interpretación para proteger a los trabajadores, digamos que en esquemas atípicos, como las plataformas digitales de las que estábamos hablando la sesión pasada, ¿ok? Pero por regla general, la subordinación es el criterio universal. Si existe subordinación, existe contrato laboral o contrato de trabajo, ¿ok? Eso es lo que nos está tratando de decir eh, el derecho comparado, porque todos los países están de acuerdo en lo mismo, todos los países de Latinoamérica están de acuerdo en lo mismo. La subordinación como criterio universal. Si no hay subordinación, no hay contrato de trabajo. Si la hay, se entiende que hay contrato de trabajo a menos de que existan otras situaciones en específico, ¿ok? Entonces, remuneración. A ver, estamos estudiando estos tres, recordemos, los elementos esenciales del contrato de trabajo, prestación personal del servicio, ya la hablamos, la subordinación, ahora vamos con la remuneración. ¿Ok? Entonces, la remuneración para Colombia. El salario, entendido como toda retribución ordinaria, fija o variable en dinero o especie que recibe el trabajador como contraprestación directa del servicio. ¿Cierto? ¿Dónde está esto? Artículo 127, Código Sustantivo del Trabajo. Es irrenunciable y constituye la base de aportes a seguridad social y prestaciones sociales. Para Colombia, repito, la remuneración dentro del contrato laboral para Colombia, ¿cuál es? Es el salario. Entendiendo como salario toda retribución ordinaria, fija o variable en dinero o especie que recibe el trabajador, pues como contraprestación o como pago directa de sus servicios, ¿cierto? Digamos que es irrenunciable. Yo como trabajador no puedo renunciar a mi salario. O sea, pues pase lo que esté pasando, yo no puedo renunciar a mi salario. Y pues de ahí se constituye la base para los aportes de seguridad social y prestaciones sociales, ¿cierto? Cotizamos sobre el salario que estamos devengando. Entonces, ¿qué ha dicho la doctrina? La doctrina, ¿qué es lo que dice? No importa el monto ni la forma de pago hasta que exista una contraprestación económica. Incluso pagos en especies se entienden como salario si constituyen beneficios directos del trabajador. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con México y la remuneración? México defiende el salario como la retribución en efectivo por el trabajo, pudiendo incluir habitación, alimentos u otras prestaciones. Entonces acá lo entendemos como o lo aplicamos, digamos que en la práctica, igual a Colombia. Retribución en efectivo por el trabajo, listo, el pago en moneda, ¿cierto? Pero digamos que lo que en Colombia llamamos en especie, acá lo dicen, incluido habitación, alimentos u otras prestaciones. Entonces, digamos que de cierta manera es lo mismo que en Colombia. Pero ¿qué pasa con Argentina? Argentina reconoce la remuneración como la contraprestación que debe percibir el trabajador como consecuencia del contrato, incluyendo en dinero y en especie, igual que Colombia, se entendería, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con Chile? Distingue remuneración como todo lo que recibe el trabajador en dinero o especie y beneficios no remuneraciones. ¿Ok? Entonces, igual, la remuneración en la moneda, como lo dice Colombia, como lo dice Argentina y como lo dice México, o en especie. ¿Ok? Hasta aquí dudas, preguntas, inquietudes. ¿Tenemos todo claro según entiendo? Chicos, ¿me están escuchando? Ah, ok, perfecto, perfecto. Que no sabía si era que no me estaban escuchando o que no hay preguntas. Entonces, decíamos, pasemos a Perú. ¿Qué entiende Perú por salario? La remuneración que incluye todo ingreso regular que recibe el trabajador como contraprestación. Todo ingreso regular. Cualquier tipo de remuneración es salario según Perú. Venezuela, Costa Rica y Guatemala adoptan la misma, digamos que Venezuela, Costa Rica y Guatemala casi que son lo mismo respecto al derecho laboral.
¿cierto? Es el derecho comparado que se hace o el estudio del derecho comparado es básicamente el mismo. Adoptan la misma concepción amplia, considerando salario cualquier pago que derive de la relación laboral, independientemente de la denominación que se le dé, es decir, en dinero o en especie. Entonces, digamos que todos los países latinoamericanos o la mayor parte de los países en Latinoamérica, el salario es un derecho de carácter irrenunciable, claro está. Además, de que cabeza cabe que yo voy a renunciar a mi salario, ¿verdad? Es un derecho irrenunciable y que constituye no solo la contraprestación del trabajo, o sea, el pago por el trabajo o el servicio que yo estoy prestando, sino la base de la seguridad social y de los sistemas de protección. ¿Ok? Ok, perfecto. Entonces, recapitulemos. Los elementos esenciales del contrato de trabajo: prestación personal. ¿Qué quiere decir prestación personal? Si yo firmo el contrato, yo presto el servicio personalmente, ¿cierto? Subordinación y remuneración. Esos tres son los elementos esenciales del contrato de trabajo. Son compartidos por la mayoría de legislaciones latinoamericanas, como lo vimos, ¿cierto? Digamos que la tendencia regional es proteger al trabajador frente a contratos civiles disfrazados y reconocer la existencia de la relación laboral en cuanto ocurran los elementos materiales, aunque las partes los lleven de otra manera. ¿Qué quiere decir esto? Que si en la práctica existe subordinación, que si en la práctica existe contraprestación del servicio, existe pago por el servicio dado, que si en la práctica a mí me están pagando por lo que yo estoy haciendo, eso es contrato de trabajo, según Latinoamérica. ¿Por qué? Porque yo estoy prestando personalmente el servicio, porque hay subordinación, porque tengo que cumplir un horario, porque tengo que cumplir cierta normatividad de la empresa, entonces hay subordinación, ¿cierto? Y porque hay remuneración. Claro, a mí mensualmente o quincenalmente o semanalmente, cualquier medio de pago, cualquier modalidad de pago, perdón, eh, me están retribuyendo lo que yo les estoy dando. Yo les estoy prestando mi servicio, ellos me están pagando en dinero o en especie. Digamos que si en principio cumple con estas tres características, se considera contrato de trabajo. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las modalidades del contrato de trabajo? Porque hay varias. ¿Cierto? Entonces, el contrato de trabajo a término indefinido, que es por el que apuesta Latinoamérica. Latinoamérica quiere que, ¿qué es lo que quiere? Que sus trabajadores cuenten con una estabilidad laboral derivada del contrato a término indefinido. ¿Por qué? Porque el contrato a término indefinido constituye la regla general en la mayoría de ordenamientos laborales latinoamericanos, ya que se encuentra estrechamente ligado pues al principio de estabilidad laboral, ¿cierto? Y la protección de la dignidad humana en el trabajo. Cuando yo como ser humano tengo una estabilidad laboral, cuando yo como ser humano, derivada de esa estabilidad laboral, pues cuento con unos honorarios, un salario y unas prestaciones sociales, a mí me están, digamos que facilitando, no tanto facilitando, sino reconociendo y respetando mi dignidad humana, ¿ok? Digamos que entonces, en Colombia, de acuerdo con el artículo 47 del Código Sustantivo del Trabajo, el contrato a término indefinido es aquel que no establece un plazo de finalización específico, ¿ok? No se establece un plazo. Se entiende que las partes desean mantener la relación en el tiempo mientras subsistan las causas que le dieron origen. Este contrato ofrece la mayor estabilidad, escuchen bien, pues en caso de despido sin justa causa, el empleador debe pagar indemnizaciones más altas, pues, calculadas según pues el tiempo servido del trabajador. Entonces resulta que acá en Colombia yo firmo un contrato laboral a término indefinido. Yo soy secretaria. Entonces, secretaria por tiempo indefinido. Entonces resulta que un día me despiden, pero no me despiden con justa causa. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la justa causa para terminación del contrato a término indefinido? Que las necesidades del servicio como secretaria ya no existan. Pero si me despiden a mí para contratar a otra secretaria, eso quiere decir que la necesidad del servicio sigue existiendo. ¿Por qué? Pues porque existe la secretaria, porque es necesaria la secretaria en esa oficina, ¿verdad? Entonces ahí encontramos un despido sin justa causa y en Colombia el empleador está obligado a reparar o a indemnizar a la trabajadora despedida sin justa causa, ¿verdad? Entonces, eso pasa en Colombia.
que se entiende el contrato a término indefinido como aquel que no establece un plazo de finalización específico. Se entiende que las partes desean mantener la relación en el tiempo mientras subsistan las causas que le dieron origen, o sea, la necesidad del servicio, la necesidad del puesto de trabajo, ¿ok? Entonces, en México, el artículo 35 de la Ley Federal del Trabajo en México establece que en caso de duda se presume que el contrato es por tiempo indefinido. Solo procede un contrato temporal cuando existan causas objetivas que justifiquen la temporalidad, como un proyecto específico o la sustitución de un trabajador. Pues claro, si yo firmo un contrato para cubrir una licencia de maternidad. Yo sé cuánto dura la licencia de maternidad, yo sé cuánto dura el contrato, ¿verdad? Mi contrato, a término definido. Digamos que la presunción en México lo que busca es proteger al empleado frente a, pues, a contrataciones fraudulentas disfrazadas de contratos temporales. Lo mismo que sucede en Colombia, pero lo que sucede en México es aún más, digamos que por regla general todos los contratos son a término indefinido, según se entiende, ¿verdad? Según la ley federal, artículo 35. Entonces, la mayoría de los contratos es a término indefinido, salvo que se presenten pues unas situaciones en específico. Entonces, Argentina, artículo 90 de la ley del contrato de trabajo. ¿Qué dispone este artículo 90? Dispone que el contrato se entiende celebrado por tiempo indeterminado, salvo que se demuestre una causa objetiva que justifique la temporalidad, o sea, igual que México. O sea, en otras palabras, pero están diciendo lo mismo. La jurisprudencia de la Corte Suprema Argentina ha reiterado que cualquier ambigüedad debe resolverse a favor de la estabilidad del trabajador. O sea, en caso de duda, no sabemos si es un contrato a término indefinido o no, vamos a entenderlo como que sí. Sí es un contrato a término indefinido por regla general en Argentina. ¿Ok? Entonces, en Chile, ¿qué pasa en Chile con el contrato de trabajo a término indefinido? El Código del Trabajo establece que los contratos a plazo fijo pueden renovarse solo 2 veces, ya lo mencionamos en la introducción, ¿cierto? Entonces, Chile permite que el contrato a término fijo se pueda renovar las 2 únicas veces. Si se renueva más de este límite, o sea, si hay una tercera renovación, automáticamente se convierte en indefinidos. Pues esto responde al principio de la realidad. No es que a mí cada 6 meses me estén renovando el contrato por 3, 4 años. No, pues si lleva 4 años trabajando, renovando el contrato cada 6 meses, pues se entiende por el principio de la realidad que es un contrato a término indefinido, ¿cierto? Entonces, digamos que además la jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano ha reforzado la noción de la temporalidad debe ser la excepción, o sea, la norma, contrato a término indefinido, la excepción, contrato a término fijo, ¿ok? Entonces, Venezuela, la ley orgánica del trabajo en Venezuela, ¿qué nos dice? Los trabajadores y las trabajadoras, digamos que tienen una protección reforzada prohibiendo despidos sin autorización administrativa del inspector de trabajo. Digamos que en este país la estabilidad se coincide como un derecho absoluto y el contrato indefinido es la forma natural de vinculación. Entonces, por regla general, hasta aquí, todos los países que hemos visto, lo que buscan es el contrato a término indefinido. O sea, en teoría, contrato a término indefinido, no, pero resulta que, salvo ciertas situaciones, pues se acepta, claro está, por la necesidad, un contrato a término fijo. Pero por regla general deberían ser a término indefinido, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa en Costa Rica? El contrato de trabajo señala que por el tiempo indefinido es la regla general y que en caso de despido sin justa causa el trabajador tiene derecho a una indemnización proporcional a su antigüedad. No, es que yo trabajé 15 años en esta empresa y me despidieron. A mí me van a indemnizar proporcionalmente a esos 15 años que yo trabajé. La Sala Constitucional ha protegido de manera estricta el principio de estabilidad. O sea, la estabilidad laboral es lo que busca toda Latinoamérica. Todos los estados latinoamericanos lo que buscan es brindarle estabilidad laboral pues a sus ciudadanos, a sus compatriotas, ¿cierto? Entonces, en Guatemala, el Código de Trabajo también consagra como norma general el contrato indefinido.
regla general, norma general, contrato a término indefinido, o sea, sin fecha de caducidad. Entonces, digamos que, pues, si el empleador despide injustificadamente al trabajador, debe pagar una indemnización que varía según los años del servicio. Entonces, en toda la región latinoamericana, el contrato a término indefinido es la forma natural y predominante, en teoría, ¿cierto? Digamos que es relevante porque o sea, lo que busca es la protección de la estabilidad laboral como principio fundamental del derecho del trabajo. Ayer vimos los principios fundamentales del derecho del trabajo. Uno de ellos era la estabilidad laboral, ¿verdad? ¿Y cómo se manifiesta esa estabilidad laboral? Mediante el contrato de trabajo a término indefinido. O sea, discúlpenme lo que voy a decir coloquialmente. Si yo como trabajador no la embarro, a mí no me pueden despedir. Si yo como trabajador no cometo una falta, no me pueden despedir. Si yo estoy ejecutando o cumpliendo con todas las responsabilidades y obligaciones que figuran en mi contrato, no tienen por qué despedirme y si lo hacen se constituiría despido sin justa causa y también tienen en común Latinoamérica, los países latinoamericanos, que por despido sin justa causa el empleador debe indemnizar al trabajador, ¿verdad? Entonces, digamos que o sea, lo que se busca como el fin último en Latinoamérica, en la región latinoamericana, es, digamos que, es que no les puedo decir que es asegurar porque lo que decíamos ayer, en la ley, claro, la ley asegura el contrato laboral a término indefinido como regla general, pero en la práctica vemos que pues no, no es tanto así, ¿cierto? Entonces, hasta aquí, dudas, preguntas, inquietudes, sugerencias, reclamos. O todo bien. Tengo una pregunta, ¿me estoy dando a entender? Digamos que como les decía el día de ayer, yo sé que se vuelve repetitivo, pues porque la intención del encuentro es el derecho comparado y Latinoamérica, pues el derecho comparado latinoamericano es casi que el mismo. Entonces, digamos que los temas van a ser repetitivos, va a ser un poquito denso, pero no importa, acá estamos muy juiciosos, estoy tratando de ser lo más eh, entendible posible. Entonces, cualquier duda de verdad, inquietud, sugerencia, me levantan la manito o me escriben por el chat que yo estoy pendiente. Bueno, ya terminamos el contrato a término indefinido, ¿cierto? Concluyendo que no tiene fecha de caducidad. Término indefinido, aquel que no tiene fecha de caducidad. Todos los países latinoamericanos que estamos viendo en nuestro derecho comparado lo quieren garantizar. ¿Por qué? Porque garantiza o porque tiene como fin último la estabilidad laboral del trabajador, ¿cierto? Entonces ahora vamos con el contrato a término fijo, que son las excepciones del contrato a término indefinido, ¿verdad? Digamos que este tipo de contrato se caracteriza por establecer un plazo de finalización previamente pactado. Su uso está permitido, pero regulado estrictamente para evitar abusos. Eso es lo que nombrábamos. ¿Cuándo está permitido el contrato a término fijo y que es lógico en ese tipo de situaciones, pues cuando digamos en Colombia yo tengo licencia de maternidad de 4 meses, pues van a contratar a alguien para que me supla esos 4 meses. Término indefinido, le van a firmar un contrato por 4 meses nada más, ¿verdad? La personita que está conectada como Contraloría Municipal tiene la cámara encendida, no sé si sea a propósito. Entonces, digamos, en Colombia el artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo señala que puede pactarse hasta por 3 años, siendo prorrogable indefinidamente. Sin embargo, la jurisprudencia de la Corte, digamos que ha advertido que su abuso genera precarización laboral, pues desnaturaliza la estabilidad pues digamos que si yo llevo 10 años trabajando con que me renueven el contrato cada 6 meses, claro, claro, yo como trabajador relativamente no estoy ostentando, no estoy siendo beneficiado de la estabilidad laboral. Claro, yo llevo 10 años, pero cada 3 meses estoy pensando si me renuevan o no me renuevan el contrato. ¿Cierto? O sea, el deber ser es que para labores permanentes se firmen contratos de trabajo a término indefinido.
No a término fijo, renovándolos, renovándolos y renovándolos. No. Eso en Colombia. En México, ¿qué pasa en México? Los contratos de duración determinada solo se permiten para atender necesidades específicas y justificadas como la sustitución de un trabajador o la realización de una obra en concreto. No se admite su uso arbitrario, pues ya que no, o sea, por regla general, igual lo que sucede en Colombia sucede en México, por regla general se dice que los contratos de trabajo deben ser a término indefinido, pero pues claro, para situaciones en específico se permiten a término fijo, ¿ok? O como se dice acá, contratos a plazo fijo. Entonces, Chile, el contrato a plazo fijo se autoriza con un máximo de un año. Acá vemos una diferencia con Colombia porque en Colombia son 3 años. Entonces acá máximo un año. Salvo que el trabajador tenga título profesional o técnico. Caso en el cual puede ser hasta de 2 años. Tras 2 renovaciones se convierte en indefinido. ¿Ok? Un profesional que labore con horario fijo y sueldo fijo, pero le dan recibo por honorario personal. ¿Qué sucede allí desde Venezuela? O sea, yo soy un profesional que laboro con un horario fijo y un sueldo fijo. Listo, yo el horario y el sueldo. Pero le dan recibo por honorario profesional. ¿Qué tipo de contrato firmó? Se entiende que sería un contrato laboral a término que indefinido o fijo. No firmó contrato. Ok, perfecto. Pues aquí se nos complica un poquito. Nos iríamos a la realidad, ¿cierto? Si usted tiene un sueldo fijo, si usted tiene un horario fijo y entiendo que se encuentra subordinado por su jefe, usted tiene todo el derecho del mundo y en Colombia esto se llama, y pues en Latinoamérica uno lo hace es, el contrato realidad, ¿cierto? Entonces yo por favor me dirijo a la autoridad competente y les digo, mire, yo necesito que se establezca mi relación laboral con esta persona mediante un contrato o que no en la demanda lo que dice es yo por medio del contrato, digamos, verbal, o por un acuerdo verbal con Pepito Pérez, me comprometí a esto por tanto tiempo, cumpliendo este horario, o sea, con todos los hechos habidos y por haber, muy bien explicados, con pruebas. Entonces, si tú tienes pruebas de que tú cumplías un horario, tienes los desprendibles de pago de que cada mes muy cumplidamente te pagaban lo mismo, entonces eso es un contrato de prestación, eso es un contrato laboral a término indefinido o término fijo, ese es el complique de la situación o ese es el quiz del asunto. O sea, y te despidieron, imagino, se despidió, imagino, pues también que verbalmente. Digamos que en casos como esto, y desde la experiencia, lo único que puedo decir es esto. Uno como abogado, lo que va a hacer es eso. Tratar y buscar que se reconozca la relación laboral. Y una vez se reconozca la relación laboral, se busca la indemnización por despido sin justa causa. ¿Ok? No sé si te resolví la duda o no, porque según entiendo estabas ejerciendo, o sea, mediante, estabas prestando el servicio personalmente, estabas bajo subordinación y te estaban remunerando económicamente. Entonces, digamos que acá ya convergen los tres principios del contrato de trabajo. Muy bien, perfecto. Necesitamos que se reconozcan. Una vez se reconozcan, por la autoridad competente, en este caso, en el caso Colombia, pues un juez laboral, ya entramos a, pues digamos, a tratar de probar el despido sin justa causa, porque también depende el por qué, o sea, cómo te sustentaron que te hayan despedido o que lo hayan despedido. Perfecto, si ese es el camino legal que se debe seguir es eso, el que se reconozca la relación laboral por un juez y una vez se reconozca, pues obviamente si fue despido sin justa causa, tienes todo el derecho a una remuneración o la persona pues tiene todo el derecho a una remuneración por despido sin justa causa. Ah, cerraron el área donde ejercías. Pues digamos que ya, si la cerraron, se entendería según lo que estamos estudiando que ya no hay necesidad del servicio, ¿cierto? Entonces digamos que ahí todo depende de las pruebas que tú tengas y de lo que puedas probar en el proceso. No te puedo decir más porque, como dice el abogado, todo depende. Si me muestran pruebas, pues yo miro qué puedo probar y yo veo qué es lo que puedo exigir dentro de un proceso. Ah, ok, temporalmente pues ya es diferente, ¿verdad? Entonces ahí ya vamos viendo.
las situaciones que se nos pueden presentar. Si lo cierran temporalmente, pues obviamente sigue habiendo la necesidad del servicio, se sigue presentando la necesidad del servicio. Entonces debieron haberte trasladado para otra área mientras el problema o la situación por la que esté pasando por el cierre temporal, pues se solucione, ¿cierto? Entonces digamos que todo depende de lo que puedas probar en un juzgado o en un proceso. Entonces continuemos, muchachos. En Chile, ¿qué pasa en Chile? El contrato a plazo fijo se autoriza con un máximo de un año, decíamos. Entonces acá ya no son 3 años como Colombia, sino un año, salvo que el trabajador tenga título profesional o técnico. En caso de que sea profesional o sea técnico, se puede ser hasta 2 años, ¿verdad? Digamos que tras 2 renovaciones, si yo firmo mi primer contrato a término fijo por 2 años, luego firmo otros 2 años y luego quieren que firme otros 2 años, ya se entiende que no es a término fijo, sino a término indefinido, según Chile. ¿Qué pasa con Perú? Los contratos a plazo fijo o modales solo pueden celebrarse cuando existan causas objetivas previstas en la ley, como contratos por incremento de actividad. No es que resulta que yo tengo una empresa que se dedica a, no sé, se me ocurre que sea envolver regalos. Claro, yo tengo una empresa que envuelve regalos, pero pues en temporada de Navidad, en temporada dicembrina, debo contratar más personas porque no me da abasto los empleados que tengo. Entonces, en ese caso por, se permite la utilización de contratos a término o a plazo fijo, ¿cierto? O modales para Perú. ¿Por qué? Por incremento de actividad que de mi empresa. Entonces, necesidad de mercado de servicio específico y su duración máxima acumulada es de 5 años. O sea, independientemente de cuántos contratos haya firmado yo a término fijo y a qué término, no pueden pasar de 5 años porque si no ya se entienden a término indefinido. ¿Ok? En Perú. ¿Qué pasa en Venezuela? Venezuela restringe al máximo la temporalidad. Prácticamente todo contrato se presume indefinido. El uso de contratos temporales está limitado a proyectos concretos y aún así la estabilidad prevalece. En teoría, ¿no? En Venezuela. En teoría, porque ya más adelante en las otras sesiones vamos a ver qué es lo que pasa en la práctica. Hoy estamos viendo, claro, cuáles son las definiciones, cuáles son los tipos de contrato de trabajo, qué definición se aplica para cada país en cada tipo de contrato, pero en las próximas sesiones vamos a ver, hoy todo suena muy bonito y espectacular. Nosotros como trabajadores protegidísimos por la ley, pero vamos a ver qué es lo que pasa en la práctica en las próximas sesiones, ¿ok? Digamos, entonces en Costa Rica, ¿qué pasa en Costa Rica con los contratos a plazo fijo? Igual que en Venezuela, son excepcionales. Solo se justifican si la naturaleza del trabajo lo exige. La Sala Constitucional ha restringido su aplicación para evitar el uso discriminatorio. En Guatemala, se permite el contrato a plazo fijo, pero únicamente cuando la labor es temporal o se vincula a un proyecto concreto. Si se incurre una relación permanente, los jueces deben declararlo indefinido. Escuchen bien. Entonces, todos los países que hemos visto hasta ahora, digamos que reglamentan mucho del cuándo, el cómo y el por qué se están implementando los contratos a término fijo. ¿Por qué? Porque ellos lo que buscan es que se firmen contratos a término indefinido para garantizar la estabilidad laboral del ciudadano. ¿Ok? En Guatemala, decíamos, se permite el contrato a plazo fijo, pero únicamente cuando la labor es temporal o se vincula a un proyecto concreto. Entonces, no, lo que el ejemplo que les di, no, entonces son envolver regalos y pues todo el mundo sabe que en época de diciembrina, pues obviamente el trabajo va a ser muchísimo mayor al de todo el año. Entonces, claro, yo voy a contratar a término fijo por 2 meses, digamos, a 50 personas. ¿Ok? Entonces, válido. O no, resulta que es que yo tengo un contrato, tengo que contratar a alguien para que me construya una casa, pero ya, solo la casa. Eso es a término fijo. Usted, venga, señor Pepito, ¿usted cuánto se demora en construir esta casa y qué es lo que necesita y no sé qué? Entonces, cuando él me diga cuánto, vamos a firmar el contrato, digamos, por no sé cuánto demora en construir una casa, por 3 meses, por 4 meses, ¿ok? Entonces, dependiendo de la situación, está autorizado. Pero por regla general, en Latinoamérica, los contratos laborales deben ser o serán a término indefinido, buscando la estabilidad
del trabajador. Entonces, digamos que, ¿qué podemos decir del contrato a término fijo? Digamos que varios países de la región presentan una regulación más estricta que Colombia. Colombia casi no es estricto con esto. En Colombia se ve mucho en la... Yo les hablo de Colombia pues porque yo soy de acá de Colombia y conozco un poquito más la práctica. Entonces, lo que yo conozco, el conocimiento que tengo de Latinoamérica es por lectura y por estudio, pero en la práctica, pues conozco más de Colombia. Yo sé que en Colombia se presenta mucho contrato a término fijo. Acá me están renovando contratos cada 3 meses. Personas 15, 20 años trabajando, cada 3 meses renuevan contratos. Y el día que no renuevan, pues es lo que le dije a nuestro compañero. ¿Qué podemos probar? Dependiendo de lo que podamos probar, podemos exigir, ¿cierto? Ok, ahora el contrato por obra labor, que es muy parecido al contrato a término fijo. ¿Qué podemos decir del contrato de obra labor? Este contrato pues se asocia a la duración de una tarea o un proyecto específico. Su terminación ocurre automáticamente al concluir la obra, sin que ello constituya un despido. Ok, entonces digamos que en Colombia se utiliza con frecuencia en sectores como construcción y servicios. Sin embargo, ha sido criticado porque a menudo se abusa de esta modalidad, perdón, para incurrir relaciones permanentes. ¿Por qué? Porque es que resulta que a mí el contrato no me dice, ay, yo es por 4 meses que estoy firmando este contrato. No, lo que el contrato por obra labor normalmente dice es, ¿qué es lo que dice el contrato por obra labor normalmente? Este contrato es vigente mientras se realiza esta tarea, esta actividad. Entonces resulta que nosotros vamos a pues el mismo ejemplo que usamos ahorita. Entonces, a mí, ¿cuánto demoran en construir una casa? Usted me dice 4 meses, yo le hago contrato por 4 meses. No. En el caso del contrato por obra labor, yo lo que vamos a firmar es, si yo necesito que usted me construya la casa y usted no me dice cuánto dura o acordamos que vamos a firmar un contrato por obra labor, se dice, este contrato tendrá vigencia mientras la duración de la construcción de todo lo que yo necesite hacer, ¿cierto? Apenas se termine la labor o la obra objeto del contrato, el contrato ya queda terminado o se entiende que se terminó el contrato sin que medie un despido. ¿Estamos o me di a entender en este momento? O sea, quiero que me digan porfa en el chat si sí me di a entender en la diferencia entre el contrato de obra labor y el contrato a término fijo. Ok, perfecto. Recuerden, contrato a término fijo, 4 meses. Construir una casa. Contrato de obra labor, objeto, construir una casa por el tiempo que demore la construcción de dicha casa, ¿verdad? Entonces decimos, en Colombia, ¿qué decimos sobre esto? ¿Qué se puede decir en Colombia? Ay, perdón, discúlpenme, les quité la... ¿Qué podemos decir en Colombia sobre la... Disculpenme, les comparto otra vez la presentación. ¿Qué decimos en Colombia sobre el contrato de obra labor? Se utiliza con frecuencia en sectores como construcción y servicios. ¿Cierto? El ejemplo que vimos ahorita. Sin embargo, ha sido criticado pues porque a menudo se abusa de esta modalidad para incluir relaciones permanentes que deberían estar suscritas mediante el contrato de prestación, el contrato a término indefinido. ¿Qué pasa con México y Argentina? Si admite el contrato por obra o labor, pero exige una causa objetiva y la definición precisa del trabajo a ejecutar. De lo contrario, se presume indefinido. Miren que siempre se va a presumir indefinido. Si usted no me sustenta a mí, ¿por qué realmente es un contrato a término fijo o a hora labor? Se va a entender a término indefinido. ¿Ok? Sin, en este caso que nos atañe. Si no especifico por qué estoy suscribiendo un contrato obra-labor debidamente, se va a entender a término indefinido, según México y según Argentina, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa con Chile? El contrato por obra o faena, en este caso, lo dice la ley, la norma así. El contrato por obra o faena se aplica a actividades concretas, especialmente en construcción. Pues al finalizar corresponde el pago de una indemnización proporcional por el tiempo trabajado. ¿Ok? En Chile. ¿Qué pasa en Perú? Existen contratos modales, entre ellos el de obra determinada o servicio específico.
Estos deben registrarse ante el Ministerio de Trabajo. Escuchen bien, acá tienen un poquito más de regulación en Perú. Cuando yo pretendo suscribir un contrato modal de obra determinada o servicio específico, debo registrar dicho contrato en el Ministerio de Trabajo para que el Ministerio de Trabajo o para permitirle al Ministerio mayor control administrativo. ¿Ok? ¿Qué pasa en Venezuela? Venezuela permite esta modalidad de contrato de obra o labor, pero de forma restringida, siempre vinculada a un proyecto concreto. No puede usarse como mecanismo de fraude, de precarización, ¿cierto? Venezuela. En Costa Rica se admite el contrato por obra, pero con especial énfasis en la protección del trabajador al concluir la actividad. Los tribunales han reforzado la exigencia de digamos que la exigencia o la obligación del empleador a indemnizar cuando se desvincula al empleado. Entonces, digamos que en Costa Rica están un poquito más exigentes respecto al contrato de obra labor. En Guatemala se valida el contrato por obra solo si se refiere a un trabajo concreto y determinado. En caso de ambigüedad, ¿qué quiere decir ambigüedad? En caso de que nosotros tengamos duda, de que no sepamos si sí aplica, si no aplica, ¿qué vamos a hacer? Los jueces tienden a proteger la estabilidad del trabajador y esto es un punto en el que converge toda Latinoamérica. Los jueces tienden a proteger el derecho del trabajador, así no lo crean, pero es cierto. O proteger más la estabilidad laboral como tal. Entonces, digamos que en todos los países se admite esta modalidad, pero bajo un marco de control estricto para evitar fraude, ¿cierto? Hasta aquí vamos bien. ¿Tienen dudas, preguntas, inquietudes, sugerencias? Ok, todo claro. Continuemos. Periodo de prueba. ¿Qué pasa con el periodo de prueba? Digamos que el periodo de prueba constituye una etapa inicial de la relación laboral. ¿Cuál es el fin? Ambas partes evalúen la conveniencia de continuar con el contrato. Entonces resulta que es que a mí me contrataron como secretaria. Entonces, periodo de prueba y voy a ver si yo puedo ejercer como secretaria y mi futuro jefe o mi posible jefe va a ver si lo que le estoy, el servicio que le estoy brindando, el servicio que le estoy ofreciendo es lo que él está buscando, ¿cierto? Digamos que ese es el periodo de prueba o así se entiende el periodo de prueba. Entonces, en Colombia, el artículo 76 del Código Sustantivo del Trabajo fija un máximo de 2 meses. Durante este periodo, el empleador puede terminar el contrato sin indemnización, pues salvo que exista una discriminación o violación del derecho fundamental, ¿cierto? Pero entonces digamos que en Colombia el periodo de prueba está en máximo de 2 meses. Yo, trabajador, tengo 2 meses para demostrar mi valía y el empleador tiene 2 meses para decidirse si sí o si no le funciono en ese puesto de trabajo. ¿Ok? En México, la Ley Federal del Trabajo establece un periodo de prueba de hasta 30 días ampliable a 180. Digamos que para trabajadores de dirección o puestos especializados. Digamos que para casos en concreto o casos específicos, esos 30 días que son, digamos, ley en México, se pueden aumentar o se pueden ampliar a 180 días para casos en específico. Pero por regla general son 30 días, o sea, un mes menos que Colombia. Argentina, el periodo de prueba es de 3 meses. Si el trabajador continúa después de este plazo, se entiende confirmada la relación laboral. O sea, a mí me firmaron, yo firmé con un periodo de prueba en Argentina, periodo de prueba de 3 meses, bastante largo, 3 meses. Entonces, nunca me despidieron durante ese periodo de prueba, entonces se acabaron los 3 meses. Yo entiendo que el contrato, o se entiende que el contrato ya quedó firmado, ya quedó en firme el contrato. En Chile, el Código de Trabajo no contempla formalmente el periodo de prueba, pero en la práctica se pactan cláusulas de, digamos, de capacitación inicial que cumplen con la función similar. Entonces resulta que en Chile no existe el periodo de prueba, pero en la práctica lo que se hace es capacitar a los empleados que llegan pues nuevos a un puesto de trabajo. Usted tiene que capacitar y el empleado debe rendir o debe responder por sus obligaciones. ¿Ok?
En Perú, por regla general, pues digamos que el periodo de prueba es de 3 meses, prorrogables hasta un año, imagínense, en caso de trabajadores de confianza o de dirección. Entonces, en Perú, cuando son puestos directivos, es hasta un año de periodo de prueba, ¿ok? Pero por regla general son 3 meses. En Venezuela, digamos que se eliminó expresamente la figura del periodo de prueba, argumentando que era incompatible con la estabilidad laboral garantizada en la Constitución y la ley. De cierto modo, sí. Alguien, por favor, por el grupo, digan, ¿ustedes consideran que el periodo de prueba es incompatible con la estabilidad laboral? Yo sé que estos espacios no se prestan mucho para la participación, pero pues seamos un poquito, digamos que proactivos o participativos. Y en un texto chiquitico me comentan por ahí por el chat. ¿Qué opinan de la idea de que el periodo de prueba va en contra de la estabilidad laboral, del principio de estabilidad laboral? Miren este aporte que nos hace Magda Bravo, que en Venezuela se sigue utilizando a 30 días. O sea, digamos que por ley ya dicen en Venezuela que el periodo de prueba pues no se va a aplicar, que anteriormente era de 30 días, pero entonces que no se va a aplicar porque va en contra de la estabilidad laboral. Pero entonces resulta que en la práctica se sigue aplicando por costumbre, por lo que decíamos el día de ayer. La costumbre es un factor importantísimo en el derecho laboral. Entonces resulta que Venezuela ya estaba acostumbrada a que el periodo de prueba fueran 30 días, independientemente de si la ley dice que no, pues ya lo van a seguir haciendo, 30 días de periodo de prueba. Yo personalmente les puedo decir que el periodo de prueba, pues digamos que no considero que vaya tan en contra de la estabilidad laboral. ¿Por qué? Porque nosotros, listo, yo firmé un contrato hoy y tengo 2 meses de periodo de prueba, ¿cierto? Tengo 3 meses, tengo 30 días, pues lo que me den de periodo de prueba. Lo que va a hacer el periodo de prueba es decirme a mí como trabajador si puedo con la carga laboral y al empleador si yo como trabajador le estoy supliendo las necesidades que esperaba suplir con su oferta de trabajo, ¿cierto? Si yo hago todo bien, si cumplo con mis responsabilidades y mis obligaciones, como si ya estuviera trabajando pues mediante contrato laboral de trabajo, mediante contrato de trabajo, pues digamos que no se va en contra de la estabilidad laboral. ¿Por qué? Porque si yo hago todo bien, si cumplo con las responsabilidades, las directrices, con lo que, si cumplo con las tareas por las que firmé el contrato de trabajo, pues no tienen por qué terminar mi periodo de prueba y despido, pues no sería un despido, pero pues no tienen por qué terminar mi periodo de prueba, ¿cierto? En teoría. Exactamente lo que dice la compañera Magda, la estabilidad laboral depende también del trabajador. Claro, por supuesto. Si yo como trabajador estoy cumpliendo con las expectativas de mi empleador, si yo como trabajador estoy cumpliendo con las responsabilidades que ostenta mi lugar de trabajo, mi puesto de trabajo, ¿cierto? Si no es así, el empleador tiene todo el derecho de terminar el contrato laboral, de dar por terminado el contrato laboral. ¿Ok? Entonces, digamos que en Costa Rica el periodo de prueba es de 3 meses, prorrogable en casos excepcionales, siempre que exista un acuerdo expreso. En Guatemala, el artículo 77 del Código de Trabajo regula el periodo de prueba, fijando un máximo de 2 meses. Durante este lapso, el empleador puede prescindir del trabajador sin responsabilidad indemnizativa, indemnizatoria. Digamos que salvo en Venezuela, donde se eliminó legalmente la figura del periodo de prueba, pero que ya nuestra compañera nos dijo que sí, que sea, independientemente de que se haya eliminado de la ley, en la práctica del diario vivir se sigue aplicando el periodo de prueba. Digamos que los países lo que buscan es que o permiten que la figura exista en pero con variaciones en su duración y efectos. Entonces, digamos, salvo Venezuela, legalmente hablando, según la ley, el resto de países latinoamericanos, pues existe la figura del periodo de prueba, pues con diferenciaciones, ¿cierto? Entonces, vamos con algo. Hasta aquí vamos bien. Quedó claro todo esto. Miren. Hoy traté de dejarles las diapositivas como me pidieron. Entonces, tenemos claro que los elementos esenciales del trabajo son prestación personal del servicio, si yo firmo, yo presto el servicio, subordinación, mi empleador me da las órdenes,
remuneración, mi empleador pues me compensa económicamente hablando, pues, digamos, el trabajo que le estoy dando, ¿cierto? Derecho comparado, pues listo, ya acá están las definiciones. Las modalidades del contrato de trabajo, pues está término indefinido, término fijo y por obra labor, que son los principales. Claro está, hay más, pero digamos que el día de hoy vamos a trabajar con los principales. Y el periodo de prueba. Todo lo tenemos súper claro hasta aquí. Si no tienen algo claro, porfa, pregúntenme porque ya vamos a cambiar de tema. O sea, pues no cambiar expresamente de tema, pero pues ya dejamos de hablar de las clases de contrato. Ok, perfecto. Me alegra mucho que me esté dando a entender. Entonces, continuemos. Derechos y obligaciones de los empleadores y los trabajadores. Y aquí en este punto se va a ver mucho la opinión o el aporte de nuestra compañera. La duración del contrato de trabajo no depende meramente del empleador. Aquí el trabajador juega un papel importantísimo. Yo debo garantizar también mi estabilidad laboral. ¿Ok? Bueno, la relación laboral, además de, digamos que de sustentarse pues en un contrato, se articula en torno a un conjunto de derechos y obligaciones recíproco. O sea, así como mi empleador tiene derechos y obligaciones, yo trabajador tengo derechos y obligaciones, ¿ok? Entonces, ¿qué garantiza esto? El equilibrio entre las partes. Los deberes no solo son de naturaleza contractual, sino que derivan también de la Constitución, la legislación laboral, la jurisprudencia y los principios internacionales del trabajo, particularmente los de la OIT. ¿Por qué la OIT? Pues porque Latinoamérica ha ratificado por regla general, o la mayoría de los países latinoamericanos, los convenios de la OIT sobre el derecho laboral. ¿Ok? Entonces, en Colombia, los artículos 55 a 59 del Código Sustantivo de Trabajo nos habla de esto. ¿Qué nos dice? Nos dice que hay un marco general que regula todas las obligaciones, tanto de empleadores como de trabajadores. Pues, sin embargo, la aplicación práctica de esta norma requiere un análisis más profundo, considerando la doctrina jurisdicción. Por eso hablábamos de doctrina. Yo sé que de pronto les cansa un poquito cuando hablamos de los doctrinantes, pero la doctrina tiene un papel indispensable en el estudio del derecho, cualquier rama del derecho. Pues nos atañe el día de hoy y toda la semana, pues el derecho laboral. Pero la jurisprudencia y la doctrina tienen un papel importantísimo. ¿Por qué? Porque son los que nos dicen cómo aplicar la ley, de qué manera aplicamos la ley, cómo entendemos esta ley, ¿ok? Entonces, digamos que la aplicación práctica de esta norma requiere un análisis más profundo, considerando la doctrina y el principio de la irrenunciabilidad de los derechos y las particularidades del derecho comparado en Latinoamérica, ¿ok? Entonces, obligaciones principales de los empleadores. ¿Ustedes cuáles creen que son? Escríbanme por el chat. Una obligación del empleador, una o dos obligaciones del empleador. O que ustedes crean que son obligaciones del empleador. Ok, no estamos participativos. Les voy a decir yo. Entonces, digamos que en Colombia, las principales obligaciones de los empleadores, ¿cuáles son? Pago oportuno del salario y las prestaciones sociales. Yo, trabajador, necesito y requiero por parte del empleador que me paguen oportunamente el salario y las prestaciones sociales. Lo básico, ¿cierto? Artículos 55 siguientes del Código Sustantivo del Trabajo. El pago oportuno del salario y las prestaciones sociales. O sea, salud y pensión. ARL, cuando se requiere ARL, ¿ok? Entonces, digamos que no solo implica entregar la remuneración acordada, sino también el reconocimiento del auxilio de cesantías, intereses de las cesantías, las primas, las vacaciones y cualquier beneficio extra que tenga yo como empleado, ¿ok? Esperen, ya los leo. Ok, perfecto. Muchas gracias por los aportes. Están todos en lo cierto. Entonces, la obligación principal del empleador es el pago oportuno de salario y prestaciones sociales. ¿Y a qué nos referimos con prestaciones sociales? Auxilio de cesantías, intereses a las cesantías, primas, vacaciones y cualquier beneficio extralegal, ¿cierto? La jurisprudencia que ha señalado que el salario es de una naturaleza alimentaria, por lo que su retraso afecta la dignidad del trabajador y procede a, digamos que genera indemnizaciones. Claro, acá en Colombia pasa mucho en el sector salud, les cuento.
en el sector salud, a los empleados del sector de la salud, a las enfermeras, a los doctores digamos, hospitales o entidades públicas, a veces tienen 6 meses de retraso en el pago de sus salarios, en el pago de sus honorarios. Y uno dice, bueno, pero sorprendente, irreprochable. Lo que sucede es que es digamos, una labor tan necesaria que obviamente pues los trabajadores no, pues no van a dejar de trabajar, no porque no necesiten el salario, porque estén felices de la vida de que no les paguen, sino porque saben y su moral y su ética no les permite dejar a personas necesitándolos de sus servicios, ¿cierto? Pero en Colombia pasa mucho eso. No sé si ustedes me quieran dar otro ejemplo en su país de origen, si se evidencia o no se evidencia el no pago oportuno de los salarios. Entonces, ¿qué nos dice la jurisprudencia? El salario es de naturaleza alimentaria, obvio, por supuesto. Yo como trabajador, claro, yo voy y trabajo con toda la voluntad del mundo, con buena energía. ¿Para qué? Porque es que cuando yo recibo mi salario, yo me voy a ir a pagar el colegio de mis niños, me voy a ir a comprar las loncheras, la lonchera de los niños, me voy a ir a comprar lo del almuerzo, lo del desayuno, lo de la cena, todas mis necesidades básicas en teoría y pues en práctica también. Pero según la ley, todas las necesidades básicas o la mayor parte de las necesidades básicas del individuo se suplen gracias a su salario. Y si a mí no me están pagando puntualmente el salario, están vulnerando mi dignidad humana y la dignidad humana de mi familia como ente nuclear de la sociedad, como núcleo de la sociedad, la familia. Están vulnerando a la familia cuando no me pagan a mí oportunamente mi salario y mis prestaciones sociales. A ver. ¿Qué pasa cuando los empleadores no pagan a tiempo el sueldo? Es decir, 2 días después de la quincena. Bueno, uno dice 2 días puede pasar. Que pase cada 15 días, no, ¿cierto? Pero digamos que uno dice 2 días no es mucho. No debería ser, pero pues se puede presentar. Digamos, o diferente es que no me estén liquidando a mí bien a la hora de pagarme, ¿cierto? Porque es que resulta que me pagan 2 días después, pero me empiezan a pagar de ese segundo día, a partir de ese día que me pagaron, o sea que se me embolataron, disculpen la expresión, se me embolataron 2 días de trabajo. Eso ya es diferente. ¿Me estoy dando a entender o me enredé un poquito? Entonces, yo empleador pago el día primero y el día 15 según el contrato de trabajo, ¿cierto? Pero entonces yo a usted le pagué el 3 y le vuelvo a pagar el 15 y a la hora de liquidar, no le estoy liquidando los 2 días en los que me demoré en pagarle. Ahí sí hay problema, por 2 días. Pero porque se me paguen a mí el 17, pero de igual manera me están pagando los 15 días de trabajo, pues digamos que se podría pasar un oficio solicitando por favor el cumplimiento, pues porque el cumplimiento de lo estipulado en el contrato, que se paga el día primero, el día 15. Normalmente lo que se escribe en los contratos es lo siguiente: se pagarán los 5 primeros días del mes, entonces a mí me pueden pagar el primero o el 5 y están cumpliendo con lo que dice en el contrato. Porque a veces no es demora del empleador, sino de las entidades bancarias, ¿cierto? Ok, Claudia Mancipe nos dice lo siguiente: estamos hablando del contrato laboral. Esta situación se presenta en la modalidad de prestación de servicios en el que hay muchos abusos y la prestación no es un contrato laboral. No, Claudia, claro. Tú tienes toda la razón cuando afirmas que en el contrato de la modalidad de prestación de servicios, en el contrato de prestación de servicios, pues se presenta mucho el no pago o el atraso o que se vulneran mucho los derechos del trabajador, ¿cierto? Pero en el contrato laboral también pasa que no paguen o que demoren el pago o que paguen a los 15 o 20 días de que debían haber pagado. Se puede presentar. Y yo como trabajador tengo todo el derecho de quejarme y solicitar el pago oportuno de mis salarios y mis prestaciones sociales. ¿Ok? Pero tú tienes razón, pasa muchísimo en el contrato de prestación de servicios, pero en el contrato laboral también. Se ve menos, pero pasa. Entonces, ya hicimos el paréntesis, continuemos. Entonces dijimos que la primera obligación o la obligación principal de los empleadores
es el pago oportuno del salario y las prestaciones sociales. Ya lo tenemos clarísimo, ¿cierto? ¿Cuál es la segunda? Afiliación y aporte al sistema de seguridad social. Porque es que como lo decíamos el día de ayer, la sesión de ayer, yo como trabajador no le puedo decir, venga, contráteme, no me afile a seguridad social y esa plática pásemela a mí. Claro, porque son como 200, dependiendo mi salario, pues claro está, eh, se calcula el pago o el aporte al sistema de seguridad social integral, ¿cierto? Pero entonces yo empleador, ¿cómo le voy a usted dar, no afiliarlo y darle a usted el dinero? Esa es una modalidad, acá en Colombia pasa. Digamos que en la práctica es algo terrible, porque digamos el día que el trabajador se enfermó, ¿qué va a pasar? ¿Cierto? Por 150, 200.000 pesos colombianos de más. Entonces yo no voy a estar, digamos que afiliado al sistema de seguridad social integral. Entonces, cuando decimos que la afiliación al aporte del sistema de seguridad social es una obligación, una de las principales obligaciones del empleador, decimos que este debe garantizar cobertura en salud, pensiones, riesgos laborales y cajas de compensación familiar. ¿Ok? El incumplimiento se traduce en qué? En responsabilidad directa frente a contingencias de salud o accidentes de trabajo. Resulta que es que mi empleado se cayó mientras estaba trabajando, yo lo mandé a hacer X tarea y se cayó, pero como yo no le pago nada de seguridad social, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cierto? Ese tipo de cosas suceden mucho, que contratan y por ahorrarse 200.000 pesos colombianos no pagan seguridad social, no aportan al sistema de seguridad social integral del trabajador. Y eso que acarrea una multa grandísima hacia mí como empleador. Sí, muchachos, o sea, la situación, estoy leyendo el chat, la situación que se presenta en la práctica es completamente diferente a lo que estamos hablando hoy. Hoy yo les estoy, digamos que socializando lo que dice la ley a nivel Latinoamérica respecto al contrato de trabajo, cuál es el deber ser y cómo lo trata la ley y cómo interviene la OIT. Pero en la práctica es un panorama completamente diferente y pues lo abordaremos en sesiones más adelante. ¿Ok? Entonces, tenemos claro lo del sistema de seguridad social. O sea, tenemos claro que el empleador debe garantizar la cobertura en salud, pensiones, riesgos laborales y cajas de compensación familiar, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la tercera obligación más importante del empleador? Garantizar condiciones de seguridad y salud en el trabajo. El desarrollo del principio de protección, muchachos. El empleador debe adoptar medidas preventivas para evitar riesgos laborales. Yo como empleador tengo la obligación por ley garantizar que mi empleado tenga todas las medidas preventivas para evitar los riesgos laborales. No, que es que según la ley yo le tengo que proporcionar el casco, tengo que proporcionarle la dotación, tengo que proporcionarle dentro de la dotación unas botas de punta de acero, tengo que proporcionarle un chaleco reflectivo, tengo que proporcionarle un arnés. Yo como empleador recae sobre mí la responsabilidad. Si ocurre un accidente de trabajo y mi trabajador no cuenta con las medidas preventivas, ¿ok? Entonces digamos que esto incluye también capacitación. No es solo que me den la dotación o los elementos de protección personal, sino que me capaciten en cómo debo yo usar dichos elementos, cumpliendo normas y técnicas establecidas por ley. ¿Ok? El empleador debe respetar la dignidad, igualdad y derechos fundamentales del trabajador. Esto comprende la prohibición de tratos discriminatorios, el acoso laboral, el hostigamiento y las represalias, ¿cierto? La Corte Constitucional, digamos que ha insistido en que el contrato laboral no suspende los derechos fundamentales. Claro, yo estoy bajo digamos que la subordinación que me brinda o que le brinda al empleador un contrato de trabajo.
Yo me tengo que regir a lo que dice mi contrato, me tengo que regir a las órdenes del empleador, ¿cierto? Pero esas órdenes están limitadas cuando se vulnera mi dignidad humana, ¿cierto? El contrato laboral no suspende los derechos fundamentales del trabajador como individuo, como ser humano, ¿ok? También debe expedir certificados y documentos laborales. Esto es un tema, pues digamos, uno dice muy sencillo, pero en la práctica yo voy, resulta que yo voy, quiero conseguir un nuevo trabajo, me están pidiendo un certificado laboral, pero resulta yo solo lo solicité y nunca me lo pasaron, nunca me lo dieron. El empleador tiene la obligación de entregar certificados y documentos laborales. ¿Ok? Ahora pasemos a las obligaciones principales de los trabajadores. ¿Alguien me indica, porfa, si se le ocurre alguna obligación del trabajador? Ok, mientras tanto yo se las voy a ir contando. Cumplir con la presentación personal del servicio. Yo tengo que cumplir, si yo firmé el contrato, yo tengo que cumplir con la prestación personal del servicio, porque la esencia misma del contrato es la subordinación jurídica, lo que implica ejercer las labores en el lugar, tiempo y modo ordenados por el empleado. Si yo, Catalina Bastida Rojas, firmé el contrato, yo tengo o me encuentro sujeta a ejecutar las labores que implica en tiempo, modo y lugar el contrato que yo firmé. ¿Ok? Tengo que ser obediente y diligente. No significa obediencia ciega, claro está, sino dentro del marco de la legalidad, pues las buenas costumbres y el respeto de los derechos fundamentales. Si a mí mi jefe me da una orden es, hágame, venga, por favor, Pepita, por favor, redácteme este informe. Eso es una orden y yo debo ser obediente con dicha orden, que está dentro del marco de la legalidad, de las buenas costumbres y el respeto de los derechos fundamentales de mí como trabajador, de mis derechos fundamentales, ¿cierto? A mí me deben respetar y mis buenas costumbres y mis pensamientos, mi forma de ser, pero estoy sujeta a digamos, a las órdenes de mi jefe, ¿cierto? Tengo que tener cuidado de los bienes y herramientas de trabajo, ¿cierto? Se incluye el deber de utilizar adecuadamente pues, los equipos, los uniformes y los elementos de seguridad entregados. Por supuesto, a mí si me entregan, digamos, un computador para trabajar, a mí me entregan un computador, perfecto. Entonces yo estoy cumpliendo con mis labores, estoy cumpliendo con mi contrato de trabajo, pero resulta que mi computador algo le pasó y un día no prendió. No, pero es que resulta que la empresa cuenta con pues, un técnico en sistemas o una persona encargada pues, de revisar qué fue lo que pasó con el computador. Ah, no, que fue digamos, el uso normal de la tecnología que pues, se dañó, ya no va más el computador. Entonces, yo como empleador tengo la responsabilidad de entregar un nuevo equipo a mi empleado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si a la persona encargada de certificar que dicho computador, dicha máquina, dicha tecnología no funciona más por pues el uso normal de esta, pues no pasa nada. Pero diferente es que la persona encargada de certificar o de averiguar qué fue lo que pasó o de diagnosticar por qué se dañó pues, el computador. Dicen, no, lo que pasó fue que se cayó o lo que pasó fue que le instalaron un programa que no debían instalarle o lo que pasó fue que, bueno, algo, digamos, que se pueda atribuir a la responsabilidad del trabajador. Yo, trabajador, debo responder por dicho daño al equipo que mi empleador o mi entidad o mi empresa empleadora me facilitó para el cumplimiento de mi contrato. ¿Hasta ahí estamos bien? Ok, lo que ustedes me están diciendo está perfecto, perfecto. Tener sentido de pertenencia y dedicación y lealtad a la empresa, espectacular, porque es muy importante. Cumplir el horario de tareas encomendadas dentro del manual de funciones, perfecto. Cumplir las funciones laborales, claro está, nosotros tenemos que cumplir con todas las funciones por las que firmamos el contrato de trabajo, ¿cierto? Yo tengo que cumplir y me estoy obligando a la hora de firmar a cumplir con todo lo que dice mi contrato, ¿ok? Tengo que cumplir horario, tengo que cumplir el tiempo,
todo. Entonces, digamos que tenemos que guardar, mira, acá está muy bien, guardar lealtad y confidencialidad. La confidencialidad juega un papel importante dentro del contrato de trabajo, pues dependiendo, claro está, en el lugar de trabajo donde yo preste mi servicio, ¿cierto? Digamos que implica, ¿qué implica la confidencialidad? No divulgar información reservada de la empresa, pues evitando, digamos que conductas de competencia desleal. ¿Qué es lo que sucede acá? Que dependiendo de la empresa en la que yo trabaje, yo no puedo ir por la vida divulgando lo que yo veo en mi empresa. Yo no puedo ir por la vida diciendo que no sé, que la carne del McDonald's se hace de cierta manera. No. ¿Por qué? Porque yo tengo el deber de confidencialidad y de sentido de pertenencia con la empresa en la que estoy prestando mis servicios como trabajador, como empleado. ¿Cierto? Eso es lo que sucede, eso es lo que implica el sentido de pertenencia y la no divulgación, pues, de las, digamos que, temas sensibles de mi lugar de trabajo. Temas sensibles me refiero a, por eso les decía, dependiendo de dónde preste yo el servicio. Porque si yo estoy prestando el servicio en una entidad que no tiene ningún secreto que proteger o que no tiene ninguna información relevante, pues ni siquiera voy a firmar sobre confidencialidad, ¿verdad? Por último, pues no la última, pero sí, digamos, para dejar hasta ahí, respeto a compañeros y superiores. Se prohíben conductas de violencia, hostigamiento y acoso. El acoso laboral es algo, es una conducta reprochable que se ve todos los días, no solo del superior jerárquico, sino del compañero o de la compañera. Digamos que ese tipo de conductas están prohibidas legalmente hablando, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos decir del derecho comparado respecto a los, digamos, a las obligaciones y a los derechos de los empleadores y trabajadores? Digamos que en un análisis comparado a nivel Latinoamérica, claro está. ¿Cuáles son los puntos de convergencia o qué es lo que tienen en común? Irrenunciabilidad de los derechos mínimos. Todos los países revisados coinciden en que los trabajadores no pueden disponer de sus derechos esenciales, aunque exista pues un acuerdo con el empleador, lo que yo les decía. Claro, yo divinamente puedo hacer el acuerdo con mi empleador, por favor, no me afilie a salud y pensión, no me pague salud y pensión y por favor, présteme esa plata para acá, ese dinero páguemelo con mi salario. De poderse, se puede. De que se deba hacer, no se debe hacer porque eso está penalizado por la ley. Eso acarrea una sanción porque legalmente está prohibido. Entonces puede mediar un acuerdo entre empleador y trabajador, pero digamos que los derechos del trabajador son irrenunciables, los derechos mínimos son irrenunciables, ¿ok? También convergen en el principio protector. La interpretación normativa debe favorecer al trabajador en caso de duda. Si tenemos cualquier tipo de duda respecto al contrato de trabajo que se está estudiando, se debe tomar la decisión que beneficie al trabajador. ¿Por qué? Por lo que decíamos ayer, el trabajador ostenta ser o se entiende que el trabajador es la parte débil, por decirlo de alguna manera, de la relación laboral entre jefe y trabajador, ¿ok? El equilibrio contractual. Aunque se reconoce el poder de dirección del empleador, este no puede ejercerse en forma abusiva y desproporcionada, claro. El empleador siempre va a tener el poder de dirección del empleador, ¿ok? El poder de dirección lo va a tener el empleador dentro del contrato de trabajo. Pero entonces, ¿qué pasa con México? Lo que estábamos hablando, Colombia, perfecto. ¿Qué pasa con México? La Ley Federal del Trabajo, particularmente en sus artículos 132 y 134, enumera de manera detallada los deberes de cada parte del contrato laboral, ¿cierto? ¿Cuáles son las obligaciones del empleador? Pagar salarios y prestaciones, igual que Colombia. Proporcionar capacitación y adiestramiento. Colombia, digamos que especifica la capacitación respecto a temas sobre la seguridad y salud en el trabajo. Afiliar al Instituto Mexicano de Seguridad Social, ¿cierto? Colombia también. Digamos que esos son los derechos mínimos del trabajador.
Respetar la dignidad y no discriminación, otorgar equipos de seguridad e higiene y expedir constancias de trabajo. ¿Cierto? Digamos que haciendo el derecho comparado, comparando el derecho colombiano y mexicano, disculpen, decimos que son demasiado similares, ¿cierto? Obligaciones de los trabajadores, cumplir con las disposiciones del contrato, o sea, ¿dónde encontramos este artículo 134, ok? Entonces, cumplir con las disposiciones del contrato, observar medidas preventivas, asistir puntualmente, cuidar herramientas, guardar secretos técnicos y comerciales, lo mismo que hablábamos de Colombia. Digamos que un aspecto singular en México es que la regulación de la participación de utilidades, digamos que es un derecho reconocido constitucionalmente y que constituye una obligación especial del empleador hacia sus trabajadores. Pero de resto es lo mismo con Colombia. ¿Qué pasa con Argentina? La ley del contrato de trabajo, ley 2744, organiza la relación laboral clave con el equilibrio protector. Entonces, los derechos de los trabajadores, salario digno, jornada limitada, descanso semanal, vacaciones anuales, seguridad social, libertad sindical, artículo 12, ¿cierto? Reafirma la irrenunciabilidad de los derechos. Recuerden bien, la mayoría no, todos los países tienen como punto de convergencia la irrenunciabilidad de derechos mínimos como trabajador. Entonces, ¿cuáles son las obligaciones del empleador en Argentina? Pagar la remuneración, preservar la integridad psicofísica del trabajador, asegurar condiciones de higiene y seguridad y dar, digamos, una ocupación efectiva y otorgar certificados de trabajo. Digamos que comparando, pues lo mismo. Digamos, la jurisprudencia argentina ha ampliado el concepto de deber de seguridad del empleador, obligándola a responder no solo por accidentes laborales, sino también por situaciones de acoso o violencia. Miren que esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque es de los pocos países latinoamericanos que obliga a responder al empleador no solo por accidentes laborales, sino también por situaciones de acoso o violencia. Si yo empleador no fui obviamente el responsable directo, pero indirectamente sí contribuí al acoso laboral, al accidente de trabajo. Yo, empleador, soy responsable de dicho accidente, de dicho acoso, ¿ok? ¿Qué pasa con Chile? El Código de Trabajo chileno, artículos 5, 7 y 154 y siguientes, dice lo siguiente: derechos de los trabajadores, respeto a la dignidad, remuneración, descanso, vacaciones, protección frente a discriminación, libertad sindical, ¿cierto? Obligaciones de los empleadores: pagar remuneraciones y cotizaciones previsionales, garantizar condiciones de seguridad, regular contratos de la dirección del trabajo y respetar los derechos fundamentales del empleado, ¿ok? Entonces, la Corte Suprema chilena ha sostenido que el principio de buena fe es central en las relaciones laborales. ¿Por qué? Porque refuerza la obligación recíproca de lealtad. Así como yo, empleado, estoy obligado a tener lealtad, obligado no, me encaminan a tener lealtad con usted, empleador, empresa, usted, empleador, debe tener lealtad para conmigo como empleado. Debe garantizarme a mí mis derechos fundamentales y mi dignidad humana como ser humano, porque primero, antes de empleado, soy ser humano. Entonces, eso es un punto digamos, a reconocerle a la Corte Suprema chilena, ¿ok? ¿Qué pasa con Perú? El texto único ordenado por la Ley de Productividad y Competitividad Laboral fija las siguientes, digamos, las reglas principales como obligaciones del empleador: pago de remuneraciones, seguridad y salud en el trabajo, respeto a derechos colectivos, afiliación al sistema de pensión y salud, otorgamiento de gratificaciones y compensación por tiempo de servicios, ¿cierto? Obligaciones de los trabajadores: ejecutar el trabajo con diligencia, obedecer órdenes legales, guardar confidencialidad y respetar reglamentos internos. Digamos que es lo mismo que ya estamos viendo respecto a los otros países. Digamos que un aspecto particular de Perú es el régimen de compensación por tiempo de servicios, que funciona como un ahorro forzoso en favor del trabajador para protegerlo frente al desempleo. Eso es un punto, digamos, que a reconocer, porque es una idea, pues, válida,
y que beneficia mucho al empleado. Entonces, ¿qué pasa con Venezuela? La ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. Obligaciones de los empleadores, garantizar estabilidad laboral, seguimos con lo mismo, pagar salarios y prestaciones, afiliar al sistema de seguridad social, respetar igualdad de género, asegurar condiciones seguras para la prestación de los servicios como empleados, ¿cierto? Obligaciones de los trabajadores, ejecutar tareas con eficiencia, escuchen bien, esto es importante, ejecutar tareas con eficiencia, cuidar materiales, obedecer normas internas y mantener confidencialidad, ¿cierto? Digamos que la particularidad venezolana está en la estabilidad absoluta. Ningún trabajador puede ser despedido sin autorización previa de la inspección del trabajo. Esto, digamos que convierte al empleador en garante, digamos que casi perpetuo de la relación laboral, salvo casos específicos, pues, excepcionales, por decirlo así, de justa causa comprobada. Cuando se compruebe justa causa, pues es factible un despido. Pero en teoría, no sé en la práctica, en teoría, en Venezuela lo que se busca es una estabilidad absoluta. ¿Qué pasa con Costa Rica? El Código de Trabajo de Costa Rica que establece cuáles son los derechos de los trabajadores, salario mínimo, vacaciones anuales, aguinaldo, vean esto, jornada limitada, afiliación a la caja de, perdón, afiliación a la caja de costarricenses de seguro social, libertad sindical, ¿cierto? ¿Cuáles son las obligaciones de los empleadores? Pagar salario y aguinaldo, otorgar condiciones seguras, afiliar al sistema de seguridad social, respetar la igualdad. ¿Cierto? Entonces, digamos que la Sala Constitucional en Costa Rica ha desempeñado un rol clave en la aplicación de los derechos laborales. Han declarado inconstitucionales prácticas discriminatorias y establecido que los derechos o los convenios tienen, de los convenios que han ratificado de la OIT tienen rango supralegal. ¿Qué quiere decir esto? Que está sobre la ley. Es más importante, por decirlo de alguna manera, un convenio que una ley nacional para Costa Rica. ¿Qué pasa con Guatemala? El Código de Trabajo guatemalteco. Obligaciones del empleador, pago puntual del salario, afiliación al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, digamos que respecto a la dignidad, prevención al riesgo social, prevención de riesgos laborales, provisión de herramientas, obligaciones de los trabajadores, obedecer instrucciones legítimas por parte del empleador, ejecutar las labores con diligencia, guardar secretos de la empresa y cuidar materiales. Digamos que el derecho guatemalteco conserva una visión clásica, pero pues la Corte Constitucional ha ampliado la protección frente a despidos discriminatorios, digamos que equiparando el derecho al trabajo con un derecho fundamental, ¿cierto? ¿En qué convergen todos estos países? ¿En qué están de acuerdo todos estos países? Digamos que todos reconocen la irrenunciabilidad de los derechos mínimos, lo básico, irrenunciabilidad de los derechos mínimos, la obligación del empleador de garantizar la seguridad social y la obligación del trabajador de cumplir con diligencia y lealtad. En eso todos los latinoamericanos, los países latinoamericanos están de acuerdo, ¿ok? ¿En qué son divergentes? Venezuela representa el modelo más rígido en cuanto a estabilidad, porque ya dijimos que lo que busca es una estabilidad perpetua, por decirlo así. México se singulariza con la participación en utilidades, Perú y Costa Rica con sistemas protectores digamos, específicos como el aguinaldo, y Argentina con una jurisprudencia avanzada sobre el deber de seguridad. Digamos que en suma, aunque existe una tendencia regional hacia la estabilidad y la protección del trabajo, cada país ha desarrollado instituciones propias pues que regulan y matizan dicho derecho laboral, ¿verdad? Entonces, hasta aquí vamos todos bien. Ok, pero, chicos, perfectos. Me alegra mucho de que me esté dando a entender. Estoy tratando de hacerlo lo más fácil posible. Nos quedan 8 minutos de sesión. Les voy a hacer, digamos que un tallercito rapidito. Pues no participativo, digamos que quiero recordar lo siguiente. El contrato de prestación de servicios versus el contrato de trabajo. Digamos que la diferencia central es hacer una aclaración, ¿cierto? La diferencia central entre un contrato de prestación de servicios y un contrato laboral es la exigencia de la subordinación.
¿Por qué? Porque el contrato de prestación de servicios se celebra entre una persona natural y una entidad, ya sea pública o privada, para ejecutar una actividad específica. El contratista, mediante autonomía, o sea, el contratista mantiene su autonomía en la forma de realizar la labor, asume los riesgos de su actividad y recibe una retribución que no constituye salario, no genera prestaciones sociales ni estabilidad y termina al cumplirse el objeto del contrato, ¿cierto? Diferente es el contrato de trabajo que se configura cuando concurren los tres elementos que estudiamos al principio de la sesión: prestación personal del servicio, continuidad de la actividad y subordinación o dependencia. Digamos que en este vínculo, el empleador está obligado a pagar salario, prestaciones sociales y afiliar al trabajador del sistema de seguridad social, ¿cierto? Si una persona firma un contrato de prestación de servicios, pero en la práctica debe cumplir horario, recibir órdenes directas y estar bajo supervisión constante, se configura un contrato realidad. En este caso, el juez laboral puede declarar que la verdadera naturaleza del vínculo es laboral y no un contrato de prestación de servicios. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la característica misma o digamos, la principal característica del contrato de prestación de servicios es la autonomía que mantiene el contratista. Yo tengo la autonomía y decido en qué horario cumplo mis funciones, qué días cumplo mis funciones y cómo las cumplo, ¿cierto? Lo importante es que yo las cumpla, pero en el contrato de trabajo no. En el contrato de trabajo a mí mi jefe, mi empleador me está diciendo cómo debo prestar el servicio, a qué hora debo prestar el servicio y cuándo debo prestar el servicio. O sea, yo en el contrato de trabajo no tengo autonomía. En el contrato de prestación de servicio, el contratista cuenta con autonomía, ¿ok? Quería hacer esa aclaración y esa diferenciación. Entonces, muchachos, muchas gracias por la asistencia. Espero haber sido muy clara respecto al tema. Igual cualquier duda, inquietud, sugerencia me la pueden escribir o pueden alzar la manito y yo les doy el uso de la palabra. Entonces, si tienen dudas, porfa, escríbanme y si no, pues terminamos la sesión del día de hoy.